su... También les estoy pidiendo que me manden la carpeta de sus tareas porque sí necesito, digo, esto se los comento para las siguientes. Me gustaría revisar un poquito las tareas antes de iniciar la clase. Habíamos quedado que era lo primero que íbamos a ver ahorita, pero no tengo todavía las tareas, entonces pues ustedes, el que quiera, comentarme qué vio en su tarea, qué volvió a aprender, porque seguramente ya lo habían visto en algún momento. Cuéntenme, ¿quién quiere, quién quiere hablarme un poquito de lo de su tarea? Doctora, muy buenos días. Hola, bueno. Bueno, yo nada más para contarles rápidamente que respecto a la tarea, pues sí me ayuda un poquito a repasar, más que nada los valores séricos, Ajá. que es lo que a veces hasta, yo creo que todos concordamos en lo mismo, que se nos pueden olvidar, no nos tenemos así como que al 100, ¿no? Eso es lo que sí se ayuda bastante a repasar, a regular, a retomar, y más en la parte de, pues como usted lo estaba preguntando, ¿para qué nos sirve? ¿Qué medimos, no? También antes la verdad se me barría mucho el aspecto de que los tamaños de los eritrocitos, el conto eritrocitario y todo ese rollo. Entonces sí, como que ayuda un poquito a reforzar esa parte. ¿Y cuál fue tu conclusión? ¿Para qué nos sirve una biometría hemática? Ojo, obviamente que mi pregunta iba encaminada a para qué nos sirve en cuanto a la inmunología, a los padecimientos inmunológicos, ¿no? Porque, pues no vamos a ver aquí clasificación de anemias y todo ese tipo de cosas que ya vieron en otros datos y que se ven en otros padecimientos y que además fue de lo primero que les mencioné, que tanto los eritrocitos como las plaquetas no forman parte del sistema inmunológico, provienen de la misma célula madre y cuando está afectado toda la línea, bueno, nos vamos a pensar en otro tipo de padecimientos, pero para el sistema inmunológico, ¿quién me dice para qué le sirve una biometría hemática? Digo, una... Los números, ¿no? Ahora sí que si hay un conteo más alto de linfocitos, en este caso, está hablando de una posible infección de monocitos, de basófilos, nos habla de una posible infección en el cuerpo. Ajá. Yo les preguntaba la vez pasada que cómo piden la biometría hemática para que sepamos ese conteo. ¿Cómo hacen su solicitud? Ponen biometría, a favor de realizar biometría hemática con... ¿No? No me acuerdo, doctora. La palabrita es con diferencial. ¿Sí? A favor de realizar biometría hemática con diferencial. Y cuando hablamos de una diferencial, entonces estamos hablando de que nos van a desplegar todas estas células, ¿no? No nada más a lo mejor la eritrocitos, plaquetas y linfocitos, sino toda la diferencial de los linfocitos. Antes era muy necesario hacer eso, ahora ya no tanto. ¿Por qué? Como les repito, ya todo se hace automatizado y la máquina te saca toda la diferencial, la pidas o no la pidas. Pero, ¿cómo nos van a reportar esta diferencial? Dice valores normales y valores obtenidos. Y ahora sí que los numeritos en rojo son los que están de menos, están dentro de un margen y los otros numeritos en rojo están ya sea a la alza, o sea, más arriba de lo normal o más abajo de lo normal. Ajá, pero también te la reportan de dos formas. ¿No? Valores absolutos y valores obtenidos. ¿Relativos? En vez de relativos sería ¿qué?
Valores absolutos significa, a ver, yo te cuento cada celulita que vi, y te pongo cuántas celulitas son. Y exactamente. Y esas celulitas que encontré de neutrófilos, las comparo con lo que yo encontré de linfocitos totales y entonces saco un porcentaje, ¿sí? Entonces te doy cualquiera de esos dos valores o los dos valores. Te doy un valor absoluto de neutrófilos y te doy un porcentaje. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros leemos la literatura, ustedes ahorita me hablan de alguna infección, si ustedes leen sepsis, si ustedes leen en cualquier grupo de edad, ya sea recién nacidos, ya sea adultos, ya sea viejitos, ya se trate de terapia intensiva, de lo que se trate, cuando ustedes leen sepsis o leen alguna infección, ahí les mencionan, ¿sí?, que en la biometría hemática de tal a tal rango, ya sea en absolutos o de tal a tal porcentaje, estamos hablando de incremento o disminución. ¿Cómo se llama cuando hay incremento y cómo se llama cuando hay disminución? Por ejemplo, de neutrófilos. Neutrofilia y neutropenia. Eso es. Exactamente, estamos hablando de lo que estamos hablando, esos son los sufijos, ¿no? Entonces, si yo digo linfopenia, si yo digo neutrofilia, si yo digo plaquetopenia, ¿sí? Ya sabemos que estoy hablando de un nivel bajo y un nivel alto. Y por eso les mencionaba que hay que conocer lo normal, el rango normal, para que nosotros podamos decir. ¿Esto qué significa? Que cuando yo voy a reportar un estudio de laboratorio, a mí no me interesa que pongan ahí leucocitos de 3200. O sea, ahí eso es bueno, es malo, es poco, es mucho, ¿sí? A lo mejor el reporte médico que ustedes tienen que hacer es linfopenia a expensas de linfocitos o neutrofilia, ¿sí? O leucofilia, ¿sí?, a expensas de neutrofilia, ¿sí? Eso es ya nuestro análisis, nuestra interpretación. Yo ya te estoy diciendo que yo ya chequé los valores normales, que de esos valores normales se sale en rango hacia abajo o hacia arriba y a expensas de cuál está hecho. Hay algunas consideraciones, no es así como que totalmente cierto, ¿no? No es así como que tenga que ser diagnóstico, pero sí hay algunas consideraciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una leucocitosis o una leucofilia, leucocitosis a expensas de neutrófilos, ¿de qué tipo de infecciones estaríamos hablando o nos podemos guiar? Bacteriana. En cambio, si nosotros estamos hablando de una leucocitosis a expensas de linfocitos, nos estamos guiando más por una infección de tipo viral. Y para nosotros saber este tipo de cosas, nos ahorra el tiempo de decir, vamos a hacerle un cultivo, un exudado faríngeo no nos va a arrojar un virus, un adenovirus, que es el más frecuente de las infecciones respiratorias en cuanto a virus, ¿sí? Entonces, no un cultivo o de secreción, de moco, de lo que sea, nos va a tardar 3, 5, 15 días, dependiendo de cómo lo hagamos y si lo hagamos nosotros o lo mandemos a un laboratorio externo, ¿sí? En cambio, vemos una biometría hemática que la tienen en 10 minutos y podemos guiarnos un poquito más. Obviamente, acuérdense que la medicina es como un rompecabezas, tenemos que ver la edad del paciente, conocer cuáles son las infecciones más frecuentes, ver signos y síntomas, obviamente la exploración física y ya la biometría hemática es como una piececita más que nos ayuda a armar todo este rompecabezas. Pero si los tenemos en una edad, con una epidemiología, con una exploración física y aparte nos llega una biometría hemática que nos dice que tiene neutrofilia o que tiene linfocitosis, ¿sí? Entonces ya sabemos qué tratamiento dar. No vamos a darle en una receta
un antibiótico, un antiviral, antiparasitario, antifúngico y anti todo lo que podamos, ¿sí? No más para ver qué así. Y la verdad es que si ustedes se ponen a analizar un poquito todo lo que ha pasado con el COVID, eso han hecho. O sea, muchas personas les enseñaron a dar hasta ivermectina, ¿no? Cuando desde el principio nos dijeron que era un virus. Es por qué creer que un antiparasitario nos va a quitar un virus, ¿no? Nos dijeron en algún momento que con acitromicina es un antibacteriano y seguimos hablando de virus, ¿sí? Y yo vi de veras de personas conocidas, no tienen idea de la cantidad de recetas en donde sí bien, te mando uno de cada uno a ver qué le pega y si no le pega, pues mira, te digo que los tomes 5 días y pues 5 días es la evolución natural de cualquier virus, entonces pues a fuerzas algo dices o crees que te va a servir. No es cierto, es nada más dejar la evolución natural. Pero bueno, fuera que solo es cuestión de dejar la evolución natural y que no te pasa nada con mi receta. Si estoy barriendo la flora normal con los antibióticos, si estoy causando a lo mejor gastritis o causando a lo mejor alteración en el pH gástrico y disminuyendo esas fuentes de protección que nosotros tenemos que vamos a ver más adelantito. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado porque una de las primicias, ¿no? Eso sí es de Hipócrates, que el médico no debe hacer es hacer daño. O sea, dices, a lo mejor si no te hubieran dado nada, te hubiera ido mejor que viniendo conmigo y yo te mando una bomba de medicamentos que no está comprobado que sirvan, pero yo siento que dándote, mientras más medicamentos te dé y más cara te salga a surtir la receta, mejor médico soy. No es así, ¿de acuerdo? ¿Para qué otra cosa nos puede servir la biometría hemática en cuestión de inmunología? ¿Qué otra cosa encontrar? Podría ser para las alergias, por ejemplo, si se ven basófilos aumentados. Otro, Eosinófilos. no son los basófilos, Eosinófilos. eosinófilos. Pero ojo, mucho ojo, porque aquí tiene que haber un diagnóstico diferencial. ¿Quién se acuerda qué bicho, qué microorganismo también nos aumenta eosinófilos? Los parásitos. Parásitos. Por eso es que a mí me parece muy chistoso porque cuando yo quiero mandar a un paciente a neumo, a mí me dicen, no, pero es que tráemelo con una biometría hemática, con esto y esto y esto, y un coproparasitoscópico, ¿no? Y entonces los médicos familiares, así como que, ¿para qué quiere un coproparasitoscópico si lo estoy mandando a neumo por asma? ¿Por qué? Pues porque es parte del diagnóstico diferencial. O peor tantito, me han mandado pacientes con todos los estudios, con un coproparasitoscópico positivo, con un parásito identificado y así me lo manda. Entonces les digo, no, a ver, el chiste de esto es que si encuentras un parásito, le des tratamiento para el parásito y cuando ya salga negativo, le vuelvas a hacer y entonces si sigue saliendo con eosinofilia, pues puede tener las dos cosas, ¿no? Podemos tener una alergia y una parasitosis. Pero si ya quité la parasitosis y ya no tengo eosinofilia, pues no era precisamente la alergia lo que me estaba dando la eosinofilia, sino la parasitosis. ¿Sí? Entonces, sí, claro, tienen toda la razón. La eosinofilia nos habla un poquito, nos guía un poquito hacia cuestiones alérgicas, pero siempre y cuando hayamos descartado la parte de la parasitosis. Muy bien, ¿alguna otra? Ustedes me dicen cuando ya esté listo el equipo 1, ¿eh? Pero ¿alguna otra cosa que hayan recordado? Porque yo sé que ya habían visto toda esta cuestión de la biometría hemática, pero la biometría hemática es el primer estudio que le vamos a pedir a todos nuestros pacientes, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, y pues tampoco se vale pedir estudios sin que sepamos interpretar, ¿no? ¿O para qué nos van a servir? De rutina, me dicen, o para ver qué encuentro, o el paciente llega por una cosa y yo le encuentro otra cosa y entonces me dedico a curar laboratorios. No se trata de curar laboratorio, se trata de asociarlo con la clínica. ¿Alguna otra cosa en inmunología para lo que nos sirve la biometría hemática?
Algo más que hayamos Tal vez tareas. para inmunodeficiencias. Lo vamos a ver en el equipo que le toque ese tema, pero ¿cómo te das cuenta que una persona tiene una inmunodeficiencia? Podría ser porque tiene linfocitos bajos. Pero antes de que le pides una biometría y te reporten linfocitos bajos, ¿cómo te das cuenta? Porque presenta infecciones recurrentes. Recurrentes, múltiples tratamientos, estas recetas que les digo así como ya pasé por todos los antibióticos, ya pasé por todos los no sé qué, y sigue con infecciones recurrentes. Y algunas de esas infecciones, en el caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante de las deficiencias inmunológicas primarias, algunas de esas infecciones son muy graves, ¿no? Dices, bueno, pues sí, nos da normalmente infecciones respiratorias o a veces otitis o así recurrentes, pero no tan graves, no es lo normal que den de forma tan grave, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que cuando tienes una persona con infecciones recurrentes, pues obviamente empiezas por una biometría hemática y lo más probable es que salga con leucopenia. Ok. Muy bien, chicos, pues espero que les haya servido este repaso. Para esa es la intención de las tareas, que demos un repaso de las cosas que son básicas, con las que no podemos seguir sin que las sepamos. Y adelante, por favor, chicos del equipo 1, compártanos su presentación. Sí, doctora. ¿Ya tienen todos el cuestionario? No, doctora. Se los envío. En un momento se los enviamos, doctor. Qué envidiosos. Esto, por favor, que lo tengan todos, sobre todo para que si no lo resolvieron antes, por lo menos para que lo resuelvan con la presentación. Obviamente no se los pasen resuelto. No sé si ya se ve mi presentación. Yo ya la veo. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días todavía, compañeros, doctora. Nosotros somos el equipo 1 y en este caso los dos representantes seremos mi compañero Jaciel y Guillermo, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar con lo que es la introducción. En la introducción acerca de esto de las células del sistema inmune, vamos a ver que nuestro sistema inmunológico principalmente se divide en lo que son, divide este sistema de defensa en lo que son los órganos y las células, ¿no? Obviamente dentro de estos órganos se van a encontrar estas celulitas especializadas en la defensa de nuestro cuerpo, básicamente, ¿no? Vamos a hablar obviamente más adelante de cuáles son las funciones principales de estos organitos, en el caso del hígado fetal, la médula ósea y el timo, ¿no? Vamos a ver que algunos van a ser de maduración, algunos van a servir como reservorio, etcétera, pero se los explicaremos más adelante. Ahora, déjenme mover esto que me estaba. Ahí está. Ahora sí, bueno, pasando a esta primera línea celular, vamos a ver los linfocitos, los cuales constituyen aproximadamente el 20 al 25% de los leucocitos totales que circulan dentro de nuestra sangre, ¿no? O sea, dentro de nuestro cuerpo, básicamente. Y se van a distinguir dos tipos diferentes, los pequeños y los grandes, ¿no? Estos pequeños, los libros nos dicen que representan una relación más grande, o sea, su citoplasma es más grande que lo que representa su núcleo, y en el caso de los grandes va a ser al revés, ¿no? Va a tener igualmente una conformación diferente, ¿no? Generalmente en estas células el núcleo es redondo u oval y se compone de heterocromatina, ¿no? Eso únicamente como la parte introductoria. Ahora vamos a ver que lo importante aquí para el estudio es que lo dividen en 3 grupos, lo que son los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural kill o los linfocitos NK, como los conocen generalmente.
Aquí, estos se dividen así porque los linfocitos T van a tener participación en la inmunidad adquirida de tipo celular. Los linfocitos B participan en una inmunidad de tipo humoral, igualmente adquirida, pero de tipo humoral. Y las células natural killer, estos no van a expresar marcadores de tipo humoral ni de tipo celular, pero se conocen que son de la respuesta innata, ya que son los primeros como que en atacar. Obviamente sí necesitan señalizaciones para iniciar su acción, pero, ¿cómo decirlo? Básicamente estos llegan y como su nombre lo dicen, llegan y matan, ¿no? O sea, llegan a atacar inmediatamente. Ahí estos tienen funciones como específicas diferentes. Por eso se dividen en estas tres líneas celulares, ¿no? Ahora, perdón, pasando a esta diapositiva, vamos a ver que las células, los linfocitos T y B, o las células T y B, son originadas a partir de una célula madre, ¿no? Esta célula madre se genera en la médula ósea y experimenta procesos de maduración y diferenciación en el timo y en la médula ósea, o sea, en estos en ambos organitos. Ok, ya les pasaron el cuestionario en el chat. Bueno, por si quieren revisarlo. Ok, continúo. Bueno, obviamente estos, como les decía, se generan a partir de una célula madre y van a tener procesos de maduración tanto en el timo como en la médula. La mayor parte de los linfocitos que se encuentran en la sangre, perdón, en la linfa y en los ganglios linfáticos. Generalmente los linfocitos que se encuentran en estos espacios son linfocitos T y otro mayor porcentaje de los linfocitos B se van a encontrar en el vaso, perdón, en las amígdalas y bueno, obviamente se pueden encontrar poblaciones de ambas células, pero generalmente se dividen así, ¿no? Linfocitos T, sangre, linfa y ganglios linfáticos y los linfocitos B en vaso, amígdalas y también obviamente en vasos linfáticos. Ok, además de eso, en esta flechita tenemos que las células T y B son originadas a partir, como les decía, de esta línea germinal, ¿no? De células madre. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, como resaltar esa parte. Ahora, para la diferenciación de los linfocitos B, vamos a tener que estas celulitas van a madurar directamente en la médula ósea, a diferencia de obviamente la serie T, o bueno, los linfocitos T, pero estos van a depender de una etapa de maduración por un antígeno. ¿A qué me refiero a esto? La maduración de las células B se puede dar en estadios previos. Un linfocito B maduro que se va a llamar ProB, en el cual se encuentran estos biomarcadores y otras células pre-B igualmente que se van a detectar con estos biomarcadores. Estos igualmente se van a diferenciar por lo que son, bueno, van a madurar cuando se dé el reconocimiento del patógeno y estos a su vez den los marcadores necesarios para que las demás células los reconozcan, ¿no? Como los anticuerpos. O sea, a eso es como lo que quería llegar. Obviamente en estos estadios de maduración van a tener diferentes biomarcadores, ¿no? Por los cuales van a ser reconocidos, como los cuales aquí, bueno, se les colocaron CD10, CD19, CD24, CD34, etcétera. Pero bueno, lo importante de toda esta maduración es que tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, van a ser células que se van a encontrar inmaduras hasta que se encuentre como una especie de señalización que las haga madurar, que las haga madurar, que hagan el reconocimiento del patógeno o, bueno, en este caso del antígeno, y que estas mismas den señalizaciones a otras células para el reconocimiento de los mismos patógenos. O sea, es como lo importante de toda esta diferenciación de los linfocitos. Ahora, en el caso de la diferenciación de las células T, pues bueno, básicamente sí cambia, o sea, sí es diferente. Aquí igualmente estas necesitan como una activación, pero esta activación va a ser diferente, ¿no? A los de los linfocitos T. Además de que el lugar de maduración de ellos va a ser timo, ¿no? Por eso, bueno, antes
se decía que por eso eran linfocitos T, ¿no? Porque venían del timo, o sea, se asociaba por eso. Pero bueno, actualmente se sabe que obviamente estas líneas maduran no solamente en el timo, pero es generalmente el lugar donde se encargan de madurar. E igualmente que los linfocitos B, estos van a tener diversos biomarcadores que van a ir cambiando conforme a su maduración, ¿no? Aquí vamos a tener los linfocitos pro-T, los linfocitos pre-T y las células T maduras, cómo son representadas con diferentes biomarcadores en cada transición, ¿no? Y pues bueno, además de esto, importante aquí destacar esta última flechita que viene aquí, que es que en base al patrón de la secreción de citoquinas que estos linfocitos T tienen, se van a dividir o se van a subdividir, por así decirlo, en otras dos líneas, los que son los linfocitos T helper y los linfocitos T tóxicos, ¿no? O sea, son como las dos líneas principales en las cuales se dividen. Obviamente hay más tipos de linfocitos T, pero bueno, la bibliografía te los divide principalmente en estos dos. ¿Vale? Los cuales van a ser los helper, los que van a ayudar en el reconocimiento de patógenos de otras células y igualmente van a atacar, y los citotóxicos, que bueno, su principal acción va a ser citotóxica, ¿no? Como su nombre lo dice. Ahora, ¿qué va a pasar con esto del reconocimiento antigénico? Pues bueno, como les decía, ambos, tanto B como T, tienen receptores o bueno, sirven para el reconocimiento específico de antígenos. Ahora, aquí únicamente se les agregó y destacó que estos receptores para antígenos específicos generalmente son IgM, obviamente tienen más receptores, pero se destacan estos, ¿no? Estos receptores obviamente son de membrana y forman parte de lo que es el receptor de células B y el receptor de células T, también conocidos como BCR y TCR. Estos receptores son los encargados de reconocer los patrones tanto virales como bacterianos, como etcétera, del tipo de patógeno del cual entra a tu cuerpo. Se encargan de reconocer sus patrones celulares, estos receptores, y reconocer la información y atacar, ¿no? O sea, y promover el ataque de las demás células. Además de esto, presentan diferentes receptores, tanto los T como las B, para el reconocimiento de antígenos y la intervención con otras células, ¿no? Con la activación de otras células. Lo que les decía, bueno, los TCR y los BCR reconocen estos péptidos, péptidos extraños de las células y pueden interactuar con otros tipos de líneas, ¿no? Como por ejemplo, pueden llamar más neutrófilos por medio de citoquinas, pueden llamar más linfocitos T, más linfocitos B, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero principalmente los encargados del reconocimiento de patrones son los TCR y los BCR. Ahora, en esta última, bueno, ahorita que está aquí, vamos a ver que las células natural killer no expresan inmunoglobulinas ni TCR, aunque estos poseen dos tipos de receptores especiales, los cuales son los CAR y los KIR. Los CAR son los Killer Activation Receptor y los KIR son los Killer Inhibition Receptor, ¿no? Los CAR van a ser los encargados principalmente del reconocimiento de patrones de los microorganismos, ¿no? Y los KIR, como lo dice, son los encargados de reconocer a las células del mismo cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Por medio de estas, ¿no? De las MHC. Bueno, si bien sabemos, para la maduración igual destacar importante de todas estas células, se tiene que dar un correcto reconocimiento, se pasan por diversos procesos para reconocer correctamente las células, estos receptores, ¿no? Estos biomarcadores de las células del cuerpo. Si las ¿Cómo células... sabemos? ¿Mande? A ver, chicos, yo los voy a interrumpir. Sí, perdón. ¿Cómo sabemos? O sea, aquí ya estamos hablando, ¿se acuerdan de mi presentación inicial en el que hablamos de niveles de organización biológicos? Tú nos estás hablando de diferenciación entre unas células y otras. ¿Cómo sabemos cuál pertenece a cada una de ellas? Es lo que les decía, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, que son estas, ¿no? Entonces, ¿eso te lo va a reportar una BH? No. ¿Qué estudio pides si quieres saber esto?
¿Cómo se llama? No me acuerdo. Punto para mí. Ah. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Porque es re bonito echar ciencia y aquí, que que el otro, pero pues ya en la realidad, a ver si yo ya soy inmunólogo o estoy sospechando que tenga algo que tiene que ver específicamente con alguno de estos grupos, ¿qué le pido? Una PCR. No, la PCR es totalmente inespecífica porque nada más nos habla de inflamación en general. Una ELISA. ¿No? No les digo, no les pregunto qué son estas, porque así como son, es como se llama el estudio. ¿Qué son estas? ¿Cómo las llamarían? Entonces el complejo, lo que les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? No, porque más adelante cuando vayamos a ver complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a ver que eso ya es casi algo genético. Pero para que ustedes les digan exactamente, por ejemplo, a un paciente, no nos vamos a cosas raras, a un paciente con VIH, ¿cómo le llevan el control de sus células? ¿Se acuerdan que el VIH tiene específicamente unas que bajan y otras que no? ¿Una citología? No. ¿Una citometría de flujo? No. ¿Una prueba de antígenos? No. Estos no son antígenos. No, son Ojo. ¿Estas qué son? Un recuento anticuerpo. Son proteínas, ¿no? Que expresan que expresa el cuerpo. Por eso, pero ahorita el compañero de qué nos está hablando. Estas poblaciones de las que nos está hablando, ¿qué son? Linfocitos. Linfocitos. No se metan en cosas raras, apenas nos está hablando de linfocitos. Entonces, si estas son poblaciones linfocitarias, si quisiéramos saber de linfocitos B específicamente de algún grupo o de linfocitos T específicamente de algún grupo, ¿cómo la pediríamos? ¿Un recuento linfocitario? Casi. Les voy a dar el nombre, ya ustedes después lo googlean. Se llama subpoblaciones linfocitarias. Y entonces sí, ahí te van a dar la CD4, la CD8, la natural killer, bla, bla, bla. ¿Sale? Es obviamente un estudio más complejo, por lo tanto más caro, que no en todos lados lo vas a hacer. Por ejemplo, a nivel de gobierno, pues solamente los terceros niveles de atención, que son los institutos, van a tener este tipo de estudios porque pues los van a requerir para la patología más específica que hay. ¿Sí? Si tú lo mandas a nivel particular, bueno, pues ahí les encargo en cuánto sale determinar una subpoblación linfocitaria, pero a menos de que yo esté sospechando, ¿sí?, que alguno de estos nos está fallando o que la patología tiene que ver con la alteración de una subpoblación linfocitaria, como en el caso del VIH, pues entonces lo solicito, ¿verdad? No lo voy a pedir nada más porque mi curiosidad es mucha. ¿Sale? Pues ahí lo anotan. Esto nosotros lo pedimos en una determinación de una subpoblación linfocitaria. Seguimos. Ok, sí, doctora, gracias. Bueno, como les continuaba diciendo, entonces, bueno, estos son los receptores principales encargados de la actividad de los linfocitos NK, ¿no? O de las células NK. Bueno, ya, pásale que sigue. Ok. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a hablar de lo que es la activación de los linfocitos, perdón. Vamos a ver que para la activación de estos mismos se instala unión a un antígeno,
¿no? Con el receptor específico de una célula T o una célula B. Esto va a activar al linfocito mediante un delicado proceso bioquímico que implica lo que les decía anteriormente, ¿no? La traducción de estas señales, o sea, identificar el patrón de este patógeno, de ya sea virus, bacterias, etcétera, de este patógeno, dejémoslo así, hacia el interior de la célula. Cuando la célula como tal lo reconoce, el linfocito sufre un proceso denominado transformación blástica, ¿no? Que esto implica diversos cambios, tanto estructurales como bioquímicos. O sea, básicamente cambia todo lo que es la conformación de la célula y esto va a producir la activación linfocitaria, ¿no? Que va a producir a su vez una activación para la amplificación clonal. A esto, ¿a qué me refiero con esto, no? Va a ser la etapa de proliferación de células con la misma especificidad antigénica, que es lo que les decía, ¿no? O sea, se necesita hacer como este reconocimiento de los patrones patogénicos para hacer la transformación de toda la maquinaria necesaria dentro de la célula, para así, ya cuando se tenga completamente la célula diferenciada, empezar a clonarse, ¿no? Empezar a clonarse y posterior a esto, producir células efectoras responsables de la síntesis de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos específicos para cada patrón de virus, ya que estos anticuerpos específicos son los que nos van a ayudar al reconocimiento de los patrones para las demás células, ¿no? O sea, estos anticuerpos ya van a ser mucho más específicos que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, además de llamar a las demás células por citocinas, quimiosinas, etcétera, 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 aquí estos patrones de reconocimiento producidos por los anticuerpos van a tener una mayor afinidad para el reconocimiento patogénico. Ok. Ahora vamos a pasar con lo que es el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Bueno, iniciando con esta diapositiva, vamos a ver que principalmente se conoce como sistema fagocítico mononuclear por las características estructurales y funcionales de este tipo de célula, ¿no? Las cuales principalmente este sistema está conformado por los monocitos y macrófagos, ¿no? Bueno, las principales funciones de este sistema van a ser la remoción de células muertas, senescentes, o sea, células que ya hayan terminado su ciclo vital, o sea, que ya estén a punto de morir. Este sistema se encarga de ellas, ¿no? También se encarga de células extrañas que tengan patrones diferentes a los que expresan la mayoría del cuerpo, y células alteradas, ¿no? Básicamente estas células extrañas y alteradas vendrían entrando como dentro del mismo grupo, aunque sí tienen sus diferencias. Además de esto, se encargan de la regulación de la función de otras células. Esto únicamente se los repito, igualmente por lo que son las quimiosinas y las citocinas, ¿no? Se van a encargar igualmente del procesamiento y presentación de antígenos, la participación en reacciones inflamatorias, la destrucción de microorganismos y la destrucción de células neoplásicas. Ahora, para el procesamiento y presentación de antígenos, sí, este sistema se encarga, pero las principales son las células dendríticas, ¿no? Algunos libros nos agregan a las células dendríticas dentro de este sistema fagocítico mononuclear, pero algunos otros no, los manejan como una línea aparte. Aunque bueno, de donde yo saqué la información, decía que sí, que las células dendríticas son un tipo de macrófago que cambia su morfología, ¿no? Cambia su maquinaria, pero entran dentro del mismo sistema. Y pues bueno, las demás creo que se explican solas, ¿no? La participación en reacciones inflamatorias, obviamente por las citocinas proinflamatorias que tienen este tipo de células, destrucción de microorganismos y destrucción de células neoplásicas. Ok. Ahora, estas son características generales de lo que son los monocitos. Vamos a ver que los monocitos van a tener un diámetro de 12 a 15 micrómetros, representan alrededor del 4 al 10% de los leucocitos totales en sangre. Estos, a pesar de que antes se les conocía como granulocitos, bueno, se conoce hoy en día que sí contienen gránulos azurófilos, que contienen hidrolasas ácidas,
que son las principales que participan en la destrucción después de que el patógeno es fagocitado, ¿no? Bueno, este es otro proceso por el cual cuando se fagocita la bacteria, no sé, principalmente una bacteria, estos gránulos se abren, ¿no? Y comienzan a liberar todo este tipo de sustancias ácidas para romper las barreras, ¿no? de las bacterias y así principalmente hidrolizarlas. Entonces es como la función, ¿no? Por eso tiene ese nombre, hidrolasas ácidas. Bueno, además de esto, los monocitos, vamos a ver que los monocitos permanecen en circulación alrededor de 8 horas y al pasar a los tejidos, estos se transforman en macrófagos. Sí, sí sufren un cambio morfológico. No es un cambio muy grande, pero sí, sí cambian, ¿no? Los monocitos a los macrófagos. Obviamente los macrófagos van a ser más grandes, pero igualmente los libros te dicen que básicamente son la misma celulita, ¿no? Por esto mismo. O sea, porque los monocitos son los reconocidos que se mantienen en circulación y los macrófagos son los que se quedan ya en un tejido específico. O bueno, así los diferencian, ¿no? Además de esto, bueno, este tipo de célula puede permanecer viva de meses a años. Y pues bueno, ¿cuáles son los receptores principales o tipos de receptores o familias, por así decirlo mejor, de este sistema? Bueno, tanto los monocitos como los macrófagos van a tener una amplia de receptores, los cuales se van a diferenciar en receptores para la región FC de los anticuerpos, receptores para las inmunoglobulinas, receptores para el complemento, receptores para las lipoproteínas, receptores para las citoxinas y para las quimiosinas, también van aquí, perdón, y receptores para los factores quimiotácticos, o bueno, aquí, perdón, aquí sí están separados, aquí entrarían las quimiosinas. Y bueno, continuando, hasta aquí, ¿no tienen ninguna duda? Yo sí, ¿me podrías repetir lo de los receptores? Ah, sí. Mira, aquí únicamente los monocitos y los macrófagos van a tener los mismos tipos de receptores, ¿no? Estos receptores se van a dividir como en estas familias, ya que no son solo no son, por así decirlo, lipoproteínas, no. Son receptores que se encargan de leer esto, ¿no? Tanto las regiones FC de los anticuerpos para reconocerlo, como inmunoglobulinas, como el sistema de complemento. Cuando hay una activación del sistema de complemento, estos receptores captan esa señal y se activa esta célula para así llegar a la zona donde hay la activación del complemento, ¿no? También, además de eso, vamos a tener los receptores de lipoproteínas, citocinas y factores quimiotácticos, que como bien su nombre lo dice, bueno, en el caso de los factores quimiotácticos, estos receptores reciben la señal del factor quimiotáctico de que se está llevando una respuesta inmune, no sé, en tu pierna, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, este factor quimiotáctico se encarga de activar el receptor para activar a la célula para que haya un movimiento hacia esta zona. Y en el caso de las citocinas es lo mismo, únicamente me parece que en los factores quimiotácticos la respuesta es más rápida que la de la quimiosina. La respuesta de la quimiosina es una respuesta más generalizada, ¿no? Ya que esta puede activar no solo a monocitos y macrófagos, sino también a neutrófilos, linfocitos, etcétera, etcétera. Ya más líneas germinales. Los factores quimiotácticos sí son más específicos, pero básicamente todos los que están aquí en cuadritos son proteínas, partículas, moléculas que se encargan de activar un receptor específico en el monocito, en el macrófago, para que éste se mueva, ¿no? O sea, básicamente sería eso, ¿no? O sea, estas particuletas que están aquí se encargan de activar el receptor para activar a la célula para que se mueva. O sea, Muchas gracias. Sí, ya quedó mucho más claro. Gracias, compañero. Bueno, sí, por nada. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos lo que son las moléculas de adhesión celular o las CAM, ¿no? También conocidas así. Estas participan en la unión célula-célula y célula matriz. Se diferencian lo que son familias de las integrinas
y las superfamilias de las integrinas, ¿no? O sea, son estas dos. Principalmente estas moléculas, aquí no está, bueno, estas moléculas se encargan de, como su nombre lo dice, ¿no? De la unión, perdón, de unir a una célula con una célula. Y esto tiene diversas funciones. Hay moléculas que participan en la adhesión de célula a célula para el reconocimiento de una célula que esté bien y una célula que esté mal, ¿no? Primero se unen, bueno, empezando, si estas moléculas de adhesión están mal y no se pueden unir, la célula no la puede reconocer como una célula del cuerpo y la ataca, ¿no? Ahora, si estas sí se logran unir, pero el receptor, lo que bueno, platicábamos anteriormente, la MHC está mal, la célula se la come. Bueno, la fagocita, ¿no? En este caso hablando del monocito macrófago. Y pues bueno, esas son como las principales funciones, ¿no? Hacer el reconocimiento de la misma célula. No sé si me di a entender. Con esto de las moléculas de adhesión. Bueno, creo que sí. Ok, continuamos ahora con esto que son los macrófagos. Contéstenle a su compañero. ¿Sí entendieron o que nos vuelva a explicar? Digo, se supone que nada más es un repaso, pero sí es muy importante que le pongan atención. ¿Quedó todo claro? Todo bien. Sí, pero esto es difícil. Bueno, acuérdense, Sí, acuérdense que hay un cuestionario, chéquenlo, a ver si alguna de las preguntas no tiene que ver con esto. ¿Vale? Síguele. Muy bien. Sí, doctora, gracias. Ok, bueno, aquí pasando ya como tal los macrófagos, además de todo lo que hablamos anteriormente, bueno, vamos a agregar cosas como más específicas, ¿no? Estos van a tener interacción con los PAMP y los PRR, que son receptores receptores encargados de los patrones, ¿no? De los antígenos. O sea, sí. Bueno, además de esto, se encargan de la fagocitosis y destrucción de microorganismos mediante mecanismos oxidativos, como la liberación de radicales libres de oxígenos de oxígeno y liberación de nitrógeno y otros mecanismos que son no oxidativos, que vendrían entrando lo que son las enzimas hidrolíticas, lisosomales y defensinas. Ahora, pasando a la clasificación de los macrófagos, bueno, vamos a ver que últimamente los estudios han revelado que se diferencian en lo que son macrófagos M1, M2 y macrófagos reguladores, ¿no? O en otros libros los ponen como M3, pero la mayoría te dicen que son macrófagos reguladores. Los M1 van a tener, van a ser activados por citocinas de tipo 1, que son citocinas inflamatorias, y la principal función de va a ser llegar a atacar, llegar igualmente a liberar citocinas, llamar más líneas celulares y promover la inflamación de ese tejido, ¿no? Obviamente por las mismas citocinas, no es porque esta celulita quiera inflamar nada más, ¿no? Esa parte. En el caso de los M2, de los macrófagos M2, estos van a ser activados por citocinas de tipo 2 y van a ser llamados principalmente ya no para atacar directamente a los patógenos, sino para intentar contrarrestar la respuesta de los M1, ¿no? O sea, como que regular la respuesta poco a poco de lo que hicieron los M1. Entonces van a tener como una actividad un poquito más antiinflamatoria, por así decirlo. Por eso los puse aquí entre paréntesis. Y los macrófagos reguladores van a ser los que se encarguen, van a tener una actividad similar a la del tipo 2, pero van a tener una actividad antes de los tipo 2. O sea, estos se van a encargar básicamente de que los M1 no se pasen, por así decirlo. O sea, no se no es que no se sobreexpresen, sino que no tengan una respuesta muy exacerbada, por así decirlo. O sea, sí, no tengan un efecto dañino mayor a lo que deberían. Esto, tómenlo en cuenta, escúchenlo ahorita, porque más adelante cuando veamos los tipos de padecimientos inmunológicos, les comenté que había uno que era por exceso. Entonces, sí es cierto, cuando este sistema excede el nada más detener la reacción o el patógeno, nos puede dar
daño. Entonces sí, precisamente así tal cual lo está diciendo el compañero, cuando excede, tiene que haber algo que lo limite, porque si no lo hay o está dañado, la reacción sigue y sigue y causa más daño a la reacción que el patógeno inicial. Muy bien, síguele, síguele. Sí, gracias, doctora. Ok, bueno, pasamos a esta otra diapositiva, en la cual vemos que los macrófagos pueden ser residentes fijos o móviles, ¿no? Esto igualmente lo que les decía, por medio del llamado de las quimiosinas y citocinas, ¿no? Ahora, en el caso de los residentes fijos, vamos a tener que, conforme al tejido que se encuentren o al órgano que se encuentren, estos macrófagos reciben un nombre diferente, ¿no? Vamos a tener los macrófagos intestinales que se van a ubicar en la lámina propia y los tejidos linfoides asociados a mucosa, ¿no? En este caso, bueno, también las placas de Peyer. Van a tener funciones de presentación de antígenos, fagocitosis de células y bacterias muertas. En el caso de los macrófagos que se encuentran en el hígado o células de Kupffer, vamos a ver que estas se encuentran en las paredes vasculares de los sinusoides hepáticos y tienen función de fagocitosis por liposomas, fagocitosis de liposomas, bacterias, parásitos, virus, glóbulos rojos y plaquetas opsonizadas, ¿no? Básicamente estos se encargan como de limpiar toda esa parte de ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos macrófagos cerebrales, o también conocidos como la microglía. Estos macrófagos, además de ser como la inducción o la introducción de la respuesta inmune, también tienen diversas funciones a nivel de la modulación de la función neuronal, ¿no? O sea, estos macrófagos adquirieron otras características especiales para continuar con la función de sus neuronas, ¿no? O sea, también tienen, sí, básicamente eso, mucha interacción con lo que son sus neuronas para la modulación de la función neuronal. Ahora, también tenemos macrófagos peritonales, que son macrófagos de cerosas, así también se conocen. Tienen función de destruir células neoplásicas, generalmente bacterias, y en casos de peritonitis o ascitis maligna, este tipo de células aumentan, ¿no? O sea, van a estar propiciando un mayor daño, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos macrófagos de órganos reproductivos que tienen función de fagocitosis de células sexuales, obviamente células que ya no tengan función, células que ya no vayan a ser liberadas, por así decirlo, células que ya no tengan una función específica, ¿no? Se van a encargar de la fagocitosis de estas. Y destrucción de microorganismos. Ok. Pasamos ahora con lo que es el tema de células dendríticas. Vamos a ver que junto con los monocitos y los macrófagos, las células dendríticas son presentadoras de antígeno, pero lo que les decía anteriormente, estas van a ser más eficientes, ¿no? O sea, les decía que los monocitos y macrófagos sí presentaban, pero las más importantes, las que tienen como características más importantes para esta función, son las células dendríticas, ¿no? Vamos a ver que su cuerpo celular se caracteriza, por tener prolongaciones alargadas. Estas prolongaciones alargadas son las que le dan esa función, o sea, como que van a facilitar esa función de fagocitar al patógeno y llevarlo a presentar, ¿no? O sea, presentarlo ante las demás células. ¿Qué más? Bueno, estas células tienen cambios inmunológicos funcionales, lo que a su vez le va a dar una mayor eficiencia en la activación de los linfocitos T, ¿no? En la activación del reconocimiento. Por eso, igualmente aquí les puse entre paréntesis que son más eficientes todavía. Ahora, las líneas germinales de estas células dendríticas, vamos a ver que las líneas germinales se van a diferenciar por lo que son las vías de migración, ¿no? O sea, principalmente las vías de migración y maduración de estas células son lo que nos dan la línea germinal, aunque todas mayormente sean la misma célula, precisamente por este cambio o por estas vías van a cambiar. Entonces vamos a ver que van a tener un inicio con una célula pluripotencial CD34 positiva, y en presencia de estos iniciadores, por así decirlo, tanto TNF alfa como GMCF se van a diferenciar a CD1 negativo, CD1A negativo y CD14 negativo.
de las cuales se originan las células de Langerhans, y también se van a diferenciar en lo que son CD1A negativo y CD14 positivo, las que van a originar células dendríticas mieloides o también llamadas intersticiales. Y pues bueno, estas únicamente se dividen en las que son las de Langerhans, que son estas, estas dos que están aquí, que son CD14 negativo, migran por medio de la linfa hacia los ganglios, ¿no? Y las que son CD14 positivo van a migrar al vaso por medio de la sangre. O sea, son como las dos vías principales en las cuales se bifurcan, ¿no? Estas dendritic cells. Bueno, además de esto, ¿qué tenemos? Las células dendríticas de tejido linfoide existen en la médula ósea, timo, y se denominan de la zona marginal cuando están en el vaso. Estas células, las que son de los tejidos sólidos o tejidos no linfoides, se van a llamar células de Langerhans, lo que les decía, por donde migran, ¿no? Por medio de la linfa, pero que se van a encontrar como en lugares ya más específicos, y son las células de Langerhans y las intersticiales. Las intersticiales principalmente se encuentran en corazón y riñones. Y las células dendríticas de fluidos que se encuentran en tránsito, ¿no? O sea, que están dentro de que se mueven por medio de sangre. O sea, por eso están en tránsito. Perdón. ¿Qué más? Bueno, aquí únicamente destacar que estas células dendríticas, cuando ya están maduras, presentan altos niveles de las MHC, pero en este caso de clase 2, y de moléculas coestimuladoras para llamar, obviamente, a más respuesta celular, ¿no? Tanto CD40, estas que están aquí principalmente. Moléculas de adhesión también tienen para los y receptores para quimiosinas, ¿no? O sea, básicamente se van a encargar de tener una respuesta o ser más eficientes en llamar más células, ¿no? O sea, es como la función. Todas estas moleculitas que se encuentran aquí van a ser principalmente para eso, ¿no? O sea, tanto para, para presentar, para tener esa función de presentar. Y pues ya, únicamente que estas células dendríticas maduran conforme a la estimulación por infecciones, ¿no? O sea, cuando hay patrones de tipo infeccioso, inflamatorios, etcétera, estas células se activan, maduran y van al reconocimiento y posteriormente a la presentación. Bueno, ¿qué más? Ahora pasamos al apartado de lo que son granulocitos. En este caso se denominan así por las formas multilobuladas que tienen, ¿no? Estas pueden presentar su núcleo y se caracteriza por la presencia de abundantes gránulos. Estos se van a dividir en lo que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Vamos a ver más adelante que tienen obviamente funciones un poquito más específicas cada uno, pero son igual células que se encargan de respuesta inmediata, ¿no? Ahora, la granulopoiesis es el proceso que permite la generación de los granulocitos. Estos se van a generar a partir de una célula madre mieloide multipotencial, ¿no? Y es mediante las citocinas que se van a diferenciar en diferentes líneas germinales. Entonces vamos a ver aquí que en el caso de estas citocinas que se encuentran de este lado, va a ser el tipo de línea germinal que nos va a dar. Entonces, pues únicamente aquí tenemos un mapita en el cual nos va diciendo cuál es la maduración de esta línea germinal. Entonces vemos que si en principio se presenta una citocina CFUEO, vamos a tener un eosinófilo. Bueno, primero se va a diferenciar un promielocito y posteriormente promielocito de eosinófilo. Y posteriormente hasta eosinófilo. En el caso de una CFUVA que va hacia basófilo, vamos a tener un promielocito basófilo que llega hasta basófilo, GFUG, promielocito de neutrófilo y llega hasta la maduración de neutrófilo, ¿no? Entonces nada más para que tengan en cuenta esto. ¿Qué más? Ok, el patrón de maduración de la granulopoiesis. En este caso se va a encargar de la disminución del tamaño celular, la disminución del tamaño del núcleo. Va a haber un aumento en el citoplasma precisamente para que haya mayor espacio para la colocación de estas sustancias citotóxicas, ¿no? Va a haber una desaparición de los nucleolos, va a haber una condensación de la cromatina nuclear y una segmentación nuclear. Precisamente todos estos cambios se dan para que esta célula tenga una mayor eficiencia en, pues sí, el ataque a los patógenos, ¿no? Ahora, hablando de
De los neutrófilos, estos van a representar del 60 al 65% de los leucocitos. Van a tener un núcleo multilobular. Ok, importante que ir 7 horas en circulación antes de llegar a tejido, o sea, se van a encontrar dispersas antes de llegar a un tejido específico en donde se van a quedar para atacar a los patógenos, ¿no? Estos van a tener una vida media de 2 a 3 días, o sea, van a tener una vida media corta, por así decirlo, a diferencia de los macrófagos, ¿no? Y, pues bueno, creo que eso es como que lo más importante de esta diapositiva. Aquí, ¿qué más bueno, les habíamos puesto en esta tablita? Son los factores quimiotácticos principales para los neutrófilos. Vamos a tener aquí los factores quimiotácticos, ¿no? Péptidos, fragmento C5A, leucotrino, factor activador de plaquetas. Y pues bueno, aquí están relacionados principalmente el factor quimiotáctico con la fuente, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a reafirmar lo que les decía anteriormente, que todos estos tipos de células, no solo las células dendríticas, los macrófagos, etcétera, etcétera, sino todo este tipo de células tienen muchas quimiosinas o factores quimiotácticos para llamar a más respuesta, ¿no? O sea, no son las únicas células que se encargan o que tienen esta función, sino todas. Pero bueno, igual destacarlo aquí. Ahora, los mecanismos antimicrobianos de los neutrófilos, pues bueno, dependientes de oxígeno, lo que les decía, la mieloperoxidasa y las especies reactivas de oxígeno. Hidrógeno igualmente, independientes de oxígeno, va a tener un pH más ácido que la mayoría de las células, va a tener la lisocima, lactoferrina, defensinas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son, pues sí, mecanismos, moléculas encargadas de la destrucción de las paredes celulares de las bacterias o de la destrucción de virus, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el ataque principalmente, ¿no? Ok, una vez cumplida su función fagocítica, utilizan mecanismos oxidativos y no oxidativos para destruir a los microorganismos. Pues bueno. Algo que quiero comentar antes de que pases a otro tipo de células es que los neutrófilos se elevan por muchas cosas, ¿sí? Tampoco es sinónimo de que tiene neutrofilia, es una infección bacteriana. Y cosas generalizadas, por ejemplo, si una persona convulsiona y llega a un servicio de urgencias y en ese momento o en el posictal tú le tomas una biometría hemática, va a salir con neutrófilos elevados, ¿sí? Si una persona, no sé, por muchas cosas, es un poquito inespecífico el tomar una biometría hemática y encontrar neutrofilia y decir que es una infección bacteriana, no. Tiene muchas cuestiones, muchas cosas, ¿sí? A lo mejor tienes que esperar un poquito a que pase todo el mecanismo de la lesión. Hipertensión arterial también te da elevación de neutrófilos, es decir, muchas como infecciones generalizadas, como lesiones o datos de inflamación, te pueden elevar los neutrófilos, ¿sí? Entonces, no casarnos con la idea de que, por ejemplo, si llega una persona convulsionando y le tomas una biometría y entonces le dices, bueno, pues convulsionó porque tiene una infección bacteriana, tampoco, ¿no? No es precisamente. Hay que tomar todo con cierta reserva. Tal vez es importante que tomes una biometría hemática a su llegada como para tener un basal, pero después hay que repetirla y considerar estos datos, ¿no? Pueden llegar deshidratados, por deshidratación también hay neutrofilia, pueden llegar pacientes que hayan perdido una gran cantidad de volumen sanguíneo y también te puede dar cierta neutrofilia, ¿sí? Entonces es un poquito inespecífico el basarse en una biometría que tomes cuando el paciente va llegando a urgencias. ¿Sale? Uh-huh. Sí. Gracias. Bueno, igualmente yo quería agregarles aquí algo, que es igual algo que a lo mejor después se lo mencionan, bueno, se los mencionan, que son las NETs, ¿no? Que básicamente estas NETs son redes de neutrófilos. Bueno, para resumirlo, ¿no? Estas redes de neutrófilos también son un sistema de defensa o mecanismo antimicrobiano que tienen los neutrófilos. Y pues bueno, como son mecanismos que se han ido estudiando últimamente,
En los dos, bueno, en los lugares que yo lo he leído, he encontrado que ¿cómo decirlo? Bueno, algunas bibliografías te dicen que estas nets, los neutrófilos literalmente se sacrifican, ¿no? O sea, porque literalmente sacan todo el material genético, todo el ADN que tienen dentro de su núcleo para formar redes para mantener en un lugar a estos patógenos, ¿no? Y así esa es su forma pues sí, de atacarlos. Pero lo que les decía que se encuentran dos cosas diferentes es que unos dicen que es como una principal arma de los neutrófilos, un principal mecanismo antimicrobiano, y otra parte de la bibliografía te dice que no, que estas nets son liberadas después de que los neutrófilos se quedan sin otras herramientas, ¿no? O sea, ya que liberaron sus sustancias ácidas, las hidrolasas, ya que no tienen ninguna otra forma de defensa para ti, estos, pues la única función o la única forma que ellos encuentran de defensa son precisamente la formación de estos nets, ¿no? Liberar todo su material genético, todo su ADN del núcleo y formar las nets. Y pues ya, únicamente eso. Y pues sí, recalcar lo que les decía la doctora, ¿no? Este tipo de células, como son células de respuesta rápida a cualquier indicador, a cualquier indicio de una respuesta inflamatoria, estos se van a elevar, ¿no? Porque son los primeros en reaccionar. Y como les decía, o sea, estos factores quimiotácticos van a llamar a más líneas celulares, ¿no? O sea, en este caso, un factor quimiotáctico específico para los neutrófilos va a hacer que aumente esta línea germinal, pero principalmente son células que se aumentan a cualquier tipo de estrés, ¿no? Ahora pasando a otro tipo de célula, ya diferente, son los eosinófilos. Estos representan del 1 al 3% de los leucocitos. Igualmente tienen un núcleo bilobulado, perdón. Expresan receptores para una clase de anticuerpo, IgE. Por eso, bueno, no sé si recuerdan que decían mucho que tanto los eosinófilos como la IgE son parte de la respuesta inmune, pero que tiene una mayor especificidad para lo que son los parásitos, ¿no? O sea, y la IgE, tanto parásitos como alergias, ¿no? Porque estas se elevan generalmente cuando hay alergias. Entonces, por eso dicen que son parte de la respuesta inmune que se especializa como en estos dos tipos de, de problemas, ¿no? De patógenos, por así decirlo. Ok, ¿qué más? Estos destruyen agentes infecciosos que estimulan por la producción de IgE, lo que les decía, el mitos, abundantes reacciones alérgicas, contienen gránulos en su interior y destruyen parásitos, ¿no? ¿Qué más? Basófilos, ok. Pasando a otros, son los basófilos. Estos representan menos del 1% de los leucocitos. Estos son los biomarcadores que ellos tienen, CD23 positivo, CD25, CD125, etcétera, etcétera. Van a tener un diámetro menor, o no un diámetro igual, o menor, me parecía que era, a 10 micrómetros. Tienen una vida media de 2 a 5 días. Y pues bueno, estos tienen igualmente mecanismos de acción por unión a IgE o IgG. Posterior a esto, estos van a liberar lo que son anafilotoxinas, que son C5A perdón, C3A y C5A, y las lectinas, que son la concavalina A. En este caso también pueden liberar citoquinas, que son estas, y liberan mediadores proinflamatorios como la histamina, las PAPs, el condroitin sulfato, etcétera, 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 ¿no? Estas interleucinas, además de ser factores proinflamatorios, también son quimiotácticos, ¿no? O sea, entonces tienen como doble función estas que se encuentran acá. ¿Y qué más? Esto solo ocurre al inicio del proceso inflamatorio, principalmente en alergias. Pues bueno, pasamos ya a lo que es la explicación de los órganos linfoides. Vamos a dividirlos en lo que son órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Estos terciarios tienen una particularidad ahí, que se las dirán más adelante.
Ok, en los primarios que encontramos médula ósea y timo principalmente. Aquí vamos a encontrar células linfoides que tienen un proceso de diferenciación y proliferación a linfocitos T y B y adquieren receptores específicos, ¿no? Que son estos que se encuentran aquí y se encargan principalmente de diferenciar lo propio de lo extraño. Y ahora pasaremos a médula ósea. ¿Se me escuchaba? Sí. Sí. Sí, ok, es que no está trabando mi lado, pero bueno. Bueno, ahora propiamente con médula ósea, vamos a cambiar la siguiente diapo, por favor. Vamos a tener que la médula ósea como tal está conformada principalmente por unos vasos sanguíneos muy importantes, como se ve en la imagen, lo cual van a tener un comportamiento enriquecido en nutrición, todo lo que es esta línea o esta red vascular como tal, que forma un esqueleto estructural propiamente de la médula ósea, ¿va? Esta sangre que va a ingresar propiamente va a ser, o específicamente va a ser para nutrir este reservorio como tal, para generar próximamente esta parte en la que, como hemos visto, la diferenciación y maduración de ciertas células, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas como tal, y a esto lo conocemos como la hematopoiesis. Vamos a tener que entonces, como tal, la médula ósea va a cumplir con una función principal de reservorio y de maduración, conocido como la hematopoiesis. La que sigue, por favor. ¿Sí se me escucha o no? Sí, te escucho, compañero. Oye. Perdón, es que se me trabó. Vale. Vamos a tener que principalmente lo que es este efecto que les comentaba de la hematopoiesis se va a dar por unos compartimientos especiales hematopoyéticos, a los cuales van a estar formados principalmente por islotes de células hematopoyéticas, vaya la redundancia, en las cuales van a haber diferentes líneas celulares, ¿va? Estas células son conocidas como la serie granulocítica, la monocítica, la eritroblástica y la megacariocítica, y propiamente la linfoide. Además de todo este tipo de, de líneas hematopoyéticas, también van a existir otras células que van a formar parte de lo que está denominado el estroma medular. Y en ellas vamos a encontrar lo que son los macrófagos, a las células reticulares y a células adiposas. Y también hay células propiamente que participan de una forma muy activa en la regulación de la hematopoiesis, en las cuales van a influir como una secreción propiamente de citocinas y factores de maduración para poder completar este efecto de hematopoiesis como tal. La otra, por favor. Ok, vamos a tener que la hematopoiesis como tal, ya hablando bien de esto que les estoy platicando, va a ser un complejo realmente, ¿cómo se dice? Un proceso complejo de maduración y diferenciación celular en la cual las células pluripotenciales van a originar los diferentes tipos de líneas celulares, como ya las mencioné, sea neutrófilos, linfocitos, monocitos, xenófilos o basófilos propiamente, los glóbulos rojos y plaquetas. Y en todo este proceso van a, ¿cómo se llama? A influir muchas células, como son las citocinas. Y también hay moléculas de adhesión que están presentes dentro de toda esta línea hematopoietica, en el estroma y en la matriz extracelular, que están principalmente de forma activa participando en este proceso de maduración y focalización de la médula ósea propiamente. Y en el caso de los linfocitos, como son las de tipo B, vamos a ver que estas sí maduran propiamente dentro de la médula ósea. Y los que utilizan como, haz de cuenta que es como un reservorio inicial, como quien dice, eh, células que están apenas naciendo, esas son las del linfocito T, y estas a su vez van a migrar para madurar propiamente en el timo. Entonces vamos a tener que de inicio están en la médula ósea naciendo como tal y después se migran en el timo para poder completar su proceso de maduración por medio de unas células llamadas, bueno, así dice la literatura, células encomendadas, para que lleguen al timo como tal, para que completen su proceso de maduración. Y
Propiamente, esta se ha visto que para completar este tipo de maduración, si no me recuerdo, usan un marcador o un diferenciador para que puedan madurar, es el CD34, si no me equivoco, y varias líneas citoplasmáticas como el CD2, CD7 y CD3, me parece ser. Y también con ellas actúan para poder aportar de cierta forma a este proceso de maduración. Y también se ha visto que hay otros indicadores como el CD44 que participa en un efecto llamado homing en las células como tal linfoides, y estas van a hacer propiamente su efecto en el timo para madurar, ayudar, perdón, a madurar a las células linfocíticas de tipo T. La que sigue, por favor. Ahora bien, propiamente del timo, la que sigue. Vamos a tener que su principal función como tal es, como ya se los mencionaba, que va a ser la de la maduración y diferenciación de los linfocitos T, ¿vale? Estos van a ser a partir de una proliferación y diferenciación, como ya se los platicaba anteriormente, propiamente del linaje de los linfocitos troncales como tal, y son hasta cierto punto inmunocompetentes hasta que maduran, hasta que llegan a un estadio maduro como tal, porque propiamente la médula ósea son células inmaduras, ¿vale? Y la que sigue, por favor. Ay, no. No, regresa. Creo que se me pasó otra diapo. Bueno, lo que les quería terminar de decir por parte de esto del timo, vamos a tener que, como tal, el timo, así a grandes rasgos, hay que recordar este pequeño resumen del timo, que se origina a partir de la 6ª semana de gestación y es como tal, durante el proceso de desarrollo del embrión, es un órgano de suma importancia hasta que ya se conforma bien el bebé como tal, porque va a ser el principal reservorio para generar las células de anticuerpos como tal. Ahora sí que es el primer órgano que se origina para proporcionarle ¿cómo se fue la palabra? Ahora sí que los inicios del sistema inmunológico en el ser humano. Y vamos a tener que el timo como tal, ya en una etapa madura, se queda solamente como, ¿cómo se los digo? O sea, ya uno crece como tal y ya no funciona como tal, salvo nada más para ayudar a madurar a la célula del linfocito T, y hasta ahí, ya no tiene ninguna función. Y en la parte de cuando es un neonato, sí sirve como principal órgano, si lo llevamos así, para producir las primeras células, ¿cómo se llama? Del sistema inmunológico. Se dice que involuciona, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, como que va perdiendo cierta función, pues. Ahora sí, ya, la otra. Sí, me di a entender con esto, ¿no? Sí, O más sí. o menos, o los revolví. Sí, No, todo no, bien. sí. ¿No? ¿Alguien dijo que no? Bueno, No, sí, sí entendí. eso se ha dicho por mucho tiempo y lo estudiamos todos, pero últimamente se ha hablado mucho de que en realidad no involuciona, sino que crece el corazón, crece la silueta cardíaca y a lo mejor queda por detrás y ya no lo vemos tan importantemente, ¿sí? Y que en realidad permanece ahí durante toda la vida. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, de que sigue siendo un órgano que influye en el sistema inmune, y la otra, pues es que también hay, eh, cuando veamos todos los tipos de cáncer y demás, también hay lesiones que se generan en este órgano, ¿sí? Entonces, de hecho, por ahí encontré yo algunos artículos en donde dice esto, que no involuciona por completo, que no se pierde, ¿no? Y que no deja de ser funcional en toda la vida. Entonces, pues así es lo que pasa con las, pues con las cosas que a veces leemos, que
nos aseguran algo y unos años después nos dicen que siempre no, que no era así, ¿no? Entonces es muy importante que, aparte de la literatura de cuestión libros, ¿no? Veamos de repente artículos y cosas nuevas que salen, sobre todo si tienen alguna relevancia clínica, ¿no? En este caso. Hay veces que pues que le estamos buscando y que como creemos que ya no hay timo, pues no pensamos que pueda ser ahí el origen del problema, pero sí podría ser que todavía esté ahí el timo. ¿Qué hacemos para visualizarlo? Pues como vimos en algunas clases de cardio, hay algunas otras proyecciones, empezando por la lateral, en la que podemos ver por detrás de la silueta cardíaca, y algunas de las proyecciones oblicuas que se utilizan para el corazón, pero que nos podrían dar una idea de si todavía se encuentra ahí el timo como tal. Y si no, pues ya estudios más complejos como serían las tomografías, ¿sí? Pero bueno, hasta ahorita tenemos esa idea que sirve más o tiene más papel en el sistema inmune en los primeros meses de vida, inclusive ya lo mencionó su compañero, o sea, empieza a funcionar desde la vida fetal, ¿no? Por eso es que les repito, o sea, cuando ustedes me dicen que todo es porque está deprimido y que nace con el sistema inmune deprimido y dale con deprimido inmaduro, no es así, o sea, empieza a producirse las células del sistema inmune y la funcionalidad del sistema inmune desde la etapa fetal, ¿sí? Ok, adelante, ¿qué más? Vale. Ahora, respecto al vaso, vamos a tener que este es un órgano linfoide como tal, y respecto a estos órganos, propiamente es el que tiene mayor tamaño comparado con los otros que vamos a estar mencionando. Una de las características importantes del vaso, vamos a tener que estar rodeado principalmente de una cápsula como tal de tejido conectivo, en la cual vamos a ver cierta diferenciación en el parénquima del órgano, ¿vale? Por parte del hilio, vamos a ver que entran ciertas arterias de alta importancia para poder hacer la parte de nutrición y drenado propiamente, y con ella también la entrada de sus ramas nerviosas. Y vamos a ver que estas arterias y venas propiamente son la esplénica y vasos linfáticos propiamente. En la estructura como tal del órgano, vamos a tener que estas ramitas van a estar organizadas de forma trabecular, la cual va a ser, ¿cómo le digo? Como una red, ¿no? Como la que se ve aquí totalmente. Una red que está rodeando totalmente el órgano de la manera interna, y la cual vamos a ver que dentro de las trabéculas va a propiciar esta nutrición y esta parte de drenado como tal, por parte de las venas y arterias propiamente que ya se las mencioné. Y vamos a ver que también una red linfática va a estar implicada dentro de este órgano como tal para propiciarle ¿cómo se los digo? Una asistencia propiamente, o una asistencia, como un drenado linfático como tal para la parte inmunológica. La otra, a ver. Ok. Ahora bien, propiamente de lo que es el parénquima esplénico, o también está conocido como la pulpa esplénica, vamos a tener que esta se va a dividir en lo que es la pulpa blanca y pulpa roja. Principalmente la pulpa blanca, vamos a ver que está compuesta por un tejido linfoide, principalmente por linfocitos, que es lo que nos interesa, y esta va a estar asociada a la arteria central, a la cual va a estar alrededor de todo lo que es la vaina linfática, periarterial, perdón. Y en esta vamos a encontrar, o va a estar la existencia como tal de células de tipo CD4 y CD8. Estas propiamente son células de tipo T, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a las células B, vamos a ver que estas van a estar organizadas dentro de los folículos y van a estar incorporados propiamente a la vaina linfática parietal. Y los folículos primarios van a contener a estas células B, los cuales no van a estar estimulados. Y los folículos secundarios como tal van a estar dentro de los sitios de activación y proliferación de las células B, ¿vale?
Ahora bien, respecto a esta parte de la pulpa blanca, vamos a ver que está rodeada por una zona especial que va a dividir de la pulpa blanca de la pulpa roja, como se ve aquí en el dibujo. ¿Ok? Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque ahora sí que va a ser como quien dice la diferenciación de las células B en esa zona. Y vamos a ver que las células propiamente que van a tener a los linfocitos B como tal se llaman células helper. Estas células también van a tener cierta, como quien dice, no compañerismo, pero sí van a estar como que influenciadas por macrófagos y células dendríticas, específicamente dentro de ahí para antígenos. Y en esta zona marginal, ahora sí como estuvo aquí señalando con el mouse, vamos a encontrar también los senos marginales, ¿ok? Estos senos marginales vamos a encontrar que hay células y antígenos que son propiamente transportados por la sangre que entra por parte del parénquima del vaso. Y así vamos a ver como cierto contacto directo entre los antígenos y las células presentadoras de antígeno. También vamos a ver respuesta por parte de los macrófagos, que estos van a tener ahora sí que la acción de fagocitar a los microorganismos con los que se puedan encontrar, y propiamente a las células T y las B, estas van a poder ingresar directamente de la sangre a la pulpa blanca. ¿Ok? Ok. Ahora bien, en la parte para así de manera muy rápida, vamos a ver que estas células, como se los comentaba, de la zona marginal, tanto las tipo B, las helper, macrófagos y las dendríticas interdigitantes, van a ser las que van a estar cumpliendo con esta función de, ¿cómo se los digo? Mm, Se me fue la palabra. O sea, cumplen bien, ahora sí que con la parte de la respuesta inmunitaria como tal, y son son las células que se van a encargar propiamente de hacer la respuesta inmunitaria dentro de este órgano como tal, al ser activadas, porque vemos que no son activadas de un inicio hasta que se encuentran como tal en contacto con un antígeno como tal. Y vamos a ver que también dentro de lo que son las células plasmáticas, dentro de los folículos linfáticos y las células T como tal, van a estar propiamente dentro de las vainas linfáticas parietales. Y vamos a ver que dentro de los senos marginales, propiamente ahí va a ser donde estas células van a emigrar a lo que es el sitio o la zona de infección o el proceso inflamatorio en el cual está empezando a actuar. O sea, de esta zona van a migrar directamente a donde está ahora sí que el contacto con el antígeno. Y vamos a ver que la mayoría por parte de las células plasmáticas de esta zona y también de la médula ósea van a migrar para, como quien dice, secretar anticuerpos en en los senos medulares como tal, y va a quedar toda esta zona para hacer este efecto como tal ¿cómo se dice? Para poder reconocer y poder desechar a los antígenos propiamente. ¿Cuál es la que sigue, por favor? Ok, ahora respecto a la pulpa roja, vamos a ver que está compuesta por sinusoides y estos sinusoides, como quien dice, venosos, y van a estar separados por cordones parenquimatosos, ¿vale? Estos consisten en una malla como tal de células reticulares y fibras reticulares, como vemos en esta parte, de lo que es como esos puntitos azules que se alcanzan a ver, y estos espacios en blanco, ¿vale? Dentro de la pulpa roja. Ok, ahora dentro de esto vamos a encontrar que existen dentro de ellos las células que nos van a importar, que son los eritrocitos, los macrófagos, los linfocitos y células plasmáticas y granulocitos, ¿va? Y los macrófagos como tal van a ser los que son, como quien dice, los responsables de retirar propiamente de la circulación a los glóbulos rojos y a las plaquetas que puedan estar ahí hasta cierto punto ya dañadas o alteradas, ¿no?
Y a ver, creo que hay otra diapo. Ok. Desde un punto de vista, y ahora sí como quien dice inmune, vamos a ver al vaso, va a tener como una función especial porque va a presentar ganglios linfáticos para una diferenciación especial. Y esta es como quien dice la función más importante que va a hacer, que es la de la respuesta inmune y de antígenos circulantes y propiamente de los ganglios linfáticos para que participen en esta respuesta inmune entre antígenos van a estar presentes dentro de la linfa. Y la respuesta inmune como tal, vamos a ver que es innata y también va a haber células con respuesta específica ya una vez que son maduradas, claro. Y vamos a ver también por parte de células especiales como las células B y ciertos anticuerpos para tener la respuesta humoral propiamente en estas zonas. La otra que sigue. Aquí propiamente nada más vamos a ver lo que es la localización de estos órganos que estábamos hablando, ¿vale? Tanto de los ganglios linfáticos como la médula ósea propiamente, del vaso que van a conformar a los órganos que estamos hablando desde un inicio, ¿no? La que sigue. Ahora bien, en esta parte como tal, de generalidades, vamos a ver que son tejidos linfoides difusos y su organización va a ser específica, ¿vale? Vamos a ver que tiene una localización característica en las asociadas con la mucosa intestinal, a lo que conocemos como GAL, y a la respiración, a lo que conocemos como BAL, ¿ok? Y también vamos a ver que existe dentro de la mucosa urogenital, esta propiamente. También vamos a ver que se van a encontrar linfocitos, estas células que se encuentran en mayor porcentaje, por así decirlo. También vamos a ver linfoblastos y células plasmáticas y macrófagos. Y en cuanto a los folículos de Malt, son similares o existentes en el vaso y los ganglios linfáticos como tal, y regiones centrales en las cuales son altas concentraciones de células B para lo que son los centros germinales. La que sigue, por favor. Hablando ahora sí del GALT, vamos a ver que estas son células propiamente que se van a encontrar en el tracto gastrointestinal y estas a su vez van a contener otras células, las que más adelante les voy a hablar, son las del MALT. Pero en estas vamos a ver que dentro de la placa de Peyer están formados o organizados, por así decirlos, por folículos propiamente por linfocitos B, linfocitos T y macrófagos. Dentro de estas placas de Peyer, no vamos a ver que tienen, como en otros órganos, los vasos linfáticos característicos, como los deferentes, pero sí los aferentes, o sea, los de salida. Vamos a ver que los linfocitos van a llegar a las placas a través de las arterias como tal, que son las que se van a encargar ahora sí que de hacer que lleguen a la zona como tal en caso de una cierta infección, ¿vale? Y vamos a ver que el ilion va a estar revestido como tal del epitelio, un epitelio especial que está aquí, que va a ser el cilíndrico, y este es de suma ¿cómo se llama? Importancia, ya que estas zonas van a ser, como quien dice, o van a estar más bien adyacentes a los folículos linfoides de las placas y van a estar cubiertas por células escamosas pequeñas, que son las células M, ¿vale? A través de ellas, los antígenos van a estar propiamente en la zona luminal, que se llaman antígenos luminales, y van a penetrar propiamente por medio de una acción llamada fagocitosis. O sea, van a estar exactamente en el lumen y cuando se presenten al antígeno van a hacer su efecto de fagocitosis o algunas van a hacer el efecto de pinocitosis, cualquiera de las dos, ¿va? Y estas, pues ahora sí como está aquí el dibujito, ¿no? Una vez que hacen ¿cómo se llama? Su efecto o su acción contra los antígenos, van a ahora sí que introducirse a toda esta zona de lo que es la capa epitelial hasta llegar a la zona eferente, como ya vimos, que solamente va a ser como de drenado, ¿vale? En pocas palabras,
las células como tales de defensa van a estar en el lumen y van a entrar y van a ser drenadas por la parte de la linfa que va a ser la eferente. ¿Sí me expliqué o me revolví un poco? No, sí, todo bien, compañero. Gracias. Vale. La que sigue. Ahora el BALT. Vamos a ver que el BALT es un tejido linfoide asociado a lo que es la mucosa de los bronquios y estructuralmente hablando tiene una cierta similitud a la placa de Peyer que ya vimos ahorita, ya que presenta estos folículos y van a tener propiamente en estos folículos a las células de tipo B, ¿ok? Y ciertas zonas van a existir lo que son las, ¿cómo le digo? Ay, se me fue el nombre. Las células, es que me acuerdo que son células LT y CPA. Ahorita no recuerdo bien cómo se llaman. A ver, acuérdense que para eso está el resto de los compañeros del equipo, ¿sí? Se supone que todos deben saber el tema y todos deben saber. Entonces, si algo se le olvida, algo se le va, pues para eso están los demás para que le ayuden. Si no, le va a ir restando puntos a todo el equipo, ¿eh? Y es que no nada más lo avienten ahí al ruedo y todos los demás ya se deshacen del problema. ¿Sale? A ver, ¿qué palabra es la que no? Es que me olvidó lo de CPA. Célula presentadora de antígeno. Esas son que con las abreviaciones se me va el nombre. Entonces vamos a ver que dentro de esta zona vamos a tener estas células específicas para hacer ahora sí que la respuesta contra los antígenos con los que se puedan encontrar. Por eso tiene esa similitud con las placas de Peyer propiamente, ¿vale? Y vamos a ver que se encuentran propiamente en los bronquios, en todo lo que son los lóbulos pulmonares, y van a estar ubicados principalmente en las bifurcaciones de los bronquios y los bronquiolos, o sea, esa pequeña división entre cada de uno y otro. Y al igual que como ya vimos en la parte anterior con los de Galt, vamos a ver que tienen una zona muy parecida a los folículos linfoides, en el cual el epitelio va a ser, como se lo mencionaba, especificado para ser reemplazado a cada rato por estas células especiales, que son las M, para poder hacer el proceso de, ¿cómo se llama? De imaginación cuando se encuentran contra un antígeno. De esta manera es como nuestras células propiamente hacen este efecto ay, de defensa propiamente dentro del parénquima. Ahora bien, aquí destaca mucho lo que es la IgA. Este es un anticuerpo muy importante, ya que es la que va a estar activa y va a ser la más, como quien dice, eficiente, porque y tiene una característica importante que va a ser la que está secretada encima de todo lo que es el epitelio como tal. Y tiene esta importancia ya que tiene la participación directa de defensa contra los patógenos. O sea, en pocas palabras, es como quien dice el receptor para avisar que hay un antígeno como tal, porque siempre está ahí como activa, pues. Y vamos a ver que a diferencia de anteriormente del tracto gastrointestinal, porque también se encuentra ahí, vamos a ver que inicia con un ingreso como tal de los antígenos, o sea, este proceso de imaginación como tal que se ve en la placa de Peyer con los antígenos, ¿vale? Y donde las células T como tal, que están en esa zona, y algunas células B también van a ser estimuladas por parte del IgA. Y a veces ciertos linfocitos B van a tener esta diferenciación para producir la IgA, ya que los linfocitos T como tal no lo van a producir. La que sigue, por favor. Ok. De esas, sí. No, bueno, nada más para destacar eso, ¿va? Se diferencian mucho de las B de la T porque esas producen mucho la IgA. Y la IgA va a ser la encargada de hacer la respuesta inmunológica de manera directa dentro de esta zona.
¿vale? Faltan muchas, chicos, porque necesitamos resolver el cuestionario y ya solo les quedan 17 minutos. No, ya nada más nos falta, pues creo que ya nada más son estas, ¿no? Faltarían como unas 10, pero pues en una solo tenemos imágenes, sería como para... Las pusimos como para repasar, pero si quieren nos vamos un poco más rápido y las pasamos de rápido. Sale, pues. 2 minutos más y empezamos con el cuestionario. Sí, doctora. A ver, regresa al punto. En cuanto a los genitales, vamos a ver que, pues, propiamente en la mujer vamos a ver que la vía reproductiva femenina va a ser como quien dice la más enfocada o la más estudiada, ya que vamos a encontrar dentro de él un fluido como tal de hormonas, que estos van a actuar para regular todos los aspectos de inmunidad, tanto la adaptativa como la innata, ¿vale? En pocas palabras, las hormonas son las que ayudan a hacer este proceso de maduración, ya que los anticuerpos, bueno, el sistema de anticuerpos aquí en esta zona, sea tanto innata como adaptativa durante el proceso evolutivo. Vamos a ver que los macrófagos y las células dendríticas son las que van a estar más presentes dentro del estroma, tanto en el útero como en la vía vaginal. Y las natural killer, como tal, van a contribuir a las defensas propiamente del paciente y estas van a ayudar como quien dice, a la implantación del embrión. La que sigue. Vamos a ver que las secreciones como tal genitales, estas van a expresar igualmente, como ya vimos anteriormente, en lo que son los bronquios y el intestino, a la inmunoglobulina tipo A, y van a también secretar a la inmunoglobulina tipo G, y van a producir transportes de anticuerpos dependientes, de factores hormonales y locales, los cuales vamos a ver que influyen propiamente las interleucinas 1B, las 6E, y la interleucina 10, las cuales van a modificar propiamente a madurar a los linfocitos B, pero solamente dentro de esta zona. ¿Sí se trabó? No, sí te escuchas así. Adelante, adelante. Te Esto decía sí que la que sigue. Ah, ok. Esto sí Vamos. es muy importante. Ok. En cuanto a los ganglios linfáticos, vamos a ver, como ya se ve en esta imagen, va a ser toda una red distribuida en el cuerpo. ¿Ok? Tanto ganglios del cuello, de las axilas, clavícula, ingle, todo el cuerpo va a estar rodeado por una red ganglionar muy amplia. Van a estar distribuidos ahora sí que donde están localizados esa red, va a ser como se vayan, ¿va? Y los que van a actuar principalmente van a ser, o de mayor influencia, como quien dice, aquí los tenemos destacados, como las de las axilas, cuello y ingle. Y los dos principales sistemas como tal que van a tener va a ser el linfático derecho y el linfático torácico, y tienen la función como tal de filtrar la linfa que proviene propiamente de la sangre, y después va a desechar todo lo que recoge, por así decirlo, a lo que es el conducto venoso, al cual lo vamos a llamar como tronco yugulo subclávico. Ahí es donde hace ese tipo de intercambio, ¿vale? La que sigue. Ok. Aquí, bueno, como se los comentaba, en el tronco yugulo venoso va a ser donde hace este cambio, ya que va a pasar por ahí la gran vena linfática, ¿vale? Que es esta zona, como quien dice, y también en el conducto torácico linfático derecho. Por eso son las zonas más importantes, porque aquí es donde hace este tipo anastomosis, me parece ser, en la cual va a ser este tipo de drenado propiamente de todo lo que es el conducto linfático. A ver, la que sigue, por favor. Ok. Vamos a ver que el paso como tal de la sangre
va a estar favorecido propiamente por la adhesión de las moléculas que van a estar presentando cierta diferencia dependiendo de las células que van como quien se recogiendo, ¿no? Propiamente de los ganglios, de las placas, como ya vimos, que es la de Peyer, y la otra que es la de Mal. Ahí vamos a ver que tienen contacto propiamente con los antígenos para las cuales van a presentar una cierta especificidad. ¿Qué, En los, qué cosa bueno, dijimos, qué cosa dijimos que se llevaba a cabo en los ganglios linfáticos? la primera respuesta inmunológica, ¿no? No, ¿O ¿La cuál? presentación de los antígenos? la presentación de los antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros sepamos identificar entre un ganglio normal, un ganglio que está tal vez crecido por una inflamación, por una infección local, porque se está llevando a cabo la presentación de antígenos y la destrucción, y un ganglio que ya quedó tal vez de manera crónica, crecido, o ya el que nos pueda, el que nos pueda hablar de algún proceso neoplásico, ¿sí? Esa es la diferencia. Inicialmente, pues es lógico pensar que si tenemos algún ganglio crecido, se esté llevando a cabo un proceso de infección local cerca de ahí, de entrada cercana, pero si ya tenemos o afectados varias cadenas ganglionares o afectada una cadena por mucho tiempo, entonces ya hay que pensar en otras patologías. A ver, síguele rapidito. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo para el cuestionario, pero termina, ¿no? Sí, doctora. Bueno, en esta imagen nada se muestra eh, cómo hace su conducto importante, el que les decíamos que se llama conducto torácico, la influencia que tiene en cada órgano propiamente, tanto en pulmón, corazón, hígado e intestino grueso. Y ahí es donde va a ser ciertas anastomosis propiamente entre en los canales linfáticos y los venosos. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a la histología, vamos a ver que tiene ciertos elementos de sostén. Vamos a tener que tiene una cápsula como tal llamada, que es el que rodea el ganglio y está compuesta de un tejido conectivo. Va a tener trabéculas como tal, que van a ser prolongaciones de la cápsula, que van de afuera hacia adentro del parénquima ganglionar respectivamente. Y vamos a ver que tiene un tejido reticular, que es una red tridimensional, como quien dice así, esta como tal va a estar formada por células y fibras reticulares propiamente, que van a estar suspendidas dentro de la cápsula y las trabéculas, y van a formar propiamente o van a darle estructura al órgano. Y de los bordes como tal de la cápsula, vamos a ver que es más gruesa y se distingue el hilio particularmente. La que sigue. En cuanto a su parénquima, vamos a ver que la corteza como tal va a ser más, como quien dice, extensa y separada respecto a los compartimentos por las trabéculas. Y se distingue entre la corteza externa y la profunda bueno, o también conocida por la paracorteza. Y respecto a la médula va a corresponder a la parte más interna del ganglio. Y esta está llamada como tal, como cordones medulares, los cuales están constituidos por linfocitos y células plasmáticas y macrófagos. Sí, como lo que mencioné, estas son las trabéculas, estas son ahora sí que la parte interna, la corteza, lo que se ve como un azulito, la corteza externa, interna, y la médula, que es la parte más interna, ¿vale? Y la cápsula es todo lo que rodea propiamente a cada ganglio, y vemos la entrada y salida de los vasos que rodean exactamente desde lo más interno hasta lo más externo propiamente de cada ganglio para hacer su drenado y nutrición propiamente. ¿Qué sigue, por favor? Lo mismo, vemos nada más de manera muy rápida la anatomía de esto, vemos cómo las arterias, las venas penetran todo lo que es el ganglio, vemos sus partes importantes, como ya dijimos, el centro germinal, la parte de la corteza, la paracorteza, sus divisiones como tal para formar las pequeñas, como quien dice, trabéculas, y dentro de esas trabéculas su médula y toda su división por parte de los senos trabeculares, ¿vale? Para que quede un poquito más claro este aspecto. Sí, ok. Ahora respecto a las amígdalas. ¿Nos queda tiempo? Bueno, a ver.
Vamos a ver que están como agregados encapsulados, como quien dice, de manera incompleta, y vamos a ver folículos linfoides propiamente en ellas. Dentro de todas las características generales de las amígdalas, vamos a distinguir a tres diferentes, a las cuales van a ser palatinas, faríngeas y linguales, que lo único que las diferencia es su zona anatómica. ¿Vale? Respecto a las palatinas, vamos a ver que son bilaterales y están localizadas en los límites de la cavidad oral y faringe. La faringe está ubicada dentro del techo de la faringe nasal, y las linguales van a ser las que se encuentran en la superficie dorsal del tercio posterior de la lengua. En pocas palabras, solo las distingue su plano anatómico en la que se encuentra. El parénquima como tal va a estar conformado principalmente por folículos linfoides, en los cuales van a presentar células B propiamente para tener la respuesta inmune directa, y reaccionan estas propiamente por los antígenos, formando linfocitos y establecen una reacción inflamatoria. Por eso es que sentimos nosotros que cuando nos enfermamos se nos inflaman ahí la garganta. Es esta respuesta por parte de los linfocitos B. Y la superficie como tal de estas amígdalas va a estar cubierta por este epitelio, que va a ser diferente en cada zona, de acuerdo a su plano anatómico hablando, va a ser esa diferenciación de ese epitelio como tal, ¿vale? ¿A qué sigue, por Bueno, eso no... Bueno, se lo explico. Vamos a ver que dentro de las amígdalas vamos a ver ciertos folículos linfoides que van a ser los especializados, unas criptas por donde va a haber todo este tránsito, y la cápsula, que es lo que lo rodea, ¿verdad? Y la que sigue. Creo que ya. Eso sería todo por nuestra expo. Ok, muy bien. Les faltó mencionar esto que yo les estaba diciendo, cuál es el tamaño normal de las cadenas ganglionares, para que nosotros sepamos cuándo clínicamente tenemos una adenomegalia. Y a lo mejor pueden pensar, ay, qué obsesiva, ¿por qué queremos saber eso? Bueno, no lo creerán, pero es motivo de mucha consulta. De verdad, es motivo de consulta, siempre tiene una bolita, y muchas veces le decimos, pues no tiene una bolita, si usted se fija, tiene muchas bolitas, y sí, lo que tenemos que preguntar en algún momento dado es cuánto tiempo tiene con esa bolita, si ha crecido, si ha disminuido, ¿sí? Porque de verdad, chicos, es motivo de mucha consulta, inclusive consulta especialidad, ¿no? Consulta que el médico familiar manda al especialista porque le descubrieron una bolita, a lo mejor cuando estaban bañando o cuando alguna cosa rara hicieron, que nunca se habían dado cuenta que tenían esa bolita. Y en ocasiones sí es una bolita grande, en ocasiones es una bolita normal, y en ocasiones se está a lo mejor librando alguna infección cercana, y es lo que tienen ustedes que explicar. Entonces, esto pues da motivo a nuestra tarea número 2. Doctora, perdón que le interrumpa. Es que sí se me pasó decírselo, pero hasta donde tengo yo entendido, ¿sí? Dependiendo de la zona, es el tamaño de los ganglios, ¿no? Por ejemplo, esa es su tarea número 2. Ah, bueno. El tamaño normal de los ganglios. Y precisamente así es como me lo van a presentar, dependiendo de la zona. Los ganglios axilares, ¿cuál es el tamaño normal? Los ganglios, los cervicales, los axilares, exactamente así como lo dijiste, es como tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque es así como se lo vamos a explicar al paciente. Así es como le vamos a decir, mire, estos ganglios, lo normal es que lo manden así. Lo triste de lo que les digo es que muchas veces el mismo médico que nos está mandando al paciente te pone ahí, ¿no? Presenta un ganglio de 1 centímetro o presenta ganglios menores de 1 centímetro. Diagnóstico, absceso ganglionar o diagnóstico adenomegalias en estudio, ¿sí?
Entonces, eso te da una idea de que en ningún momento les explicaron cuál es el tamaño normal de los ganglios, como para que ellos mismos sean los que le expliquen al paciente qué es el tamaño normal de los ganglios y no hagan esa referencia a una especialidad. ¿Sale? Entonces, así, chiquito, ya saben, en una hojita, lo importante es que pongan su nombre y todo, y a lo mejor les sirve poner un esquemita, un dibujo, y ahí ponerle cuánto mide cada ganglio, una cosa sencilla. ¿Sale? Vamos a dejarlo aquí porque de verdad tengo que salir volando. La próxima clase empezamos con el cuestionario del equipo 1 y ya con la presentación del equipo 2. ¿Sale? Más o menos por lo que entendí de sus listas. Y si no, ya lo checamos la siguiente clase. Por lo que entendí, son 15 alumnos del 8PM5 y 14 alumnos del HM. Sí, doctora. Bueno, también por lo que entendí, el PM es el equipo 1 y el equipo 4 y el HM es el equipo 2 y el equipo 3. Sí, correcto. Ok, perfecto. Y de aquí solamente del PM me hicieron falta Márquez Torres y Torres Tapia. No aparece. No es que mi compañero Torres Tapia fue a explicarse su refuerzo. Ok, por eso, pero no están, pues, porque yo así no voy a perder tiempo en pasar listas, sino que aquí del chat de los participantes voy sacando mi lista para que no, ya vieron que con trabajos nos alcanza el tiempo a veces para los temas, entonces esa es la manera en que voy a pasar la lista, ¿sale? Ok, chicos, vamos bien, vamos a ir agarrando un poquito más el ritmo conforme pasen los temas. En general, estuvieron bien las exposiciones. Acuérdense que se los dije al principio, ayúdense, así de que, ay, se le está yendo la onda al compañero, pues veo, yo tengo que estar al pendiente de la exposición para ver en qué le puedo apoyar al de mi equipo. Son muchos integrantes del equipo como para que en uno dejen toda la responsabilidad y para que sean fluidas las clases y para que no esté sufriendo ahí el compañero que se le fue la palabra, ¿vale? Ok, entonces nos vemos el próximo martes. Por favor, mándenme el link para acceder a las carpetas de las tareas antes de la clase para que yo tenga chance de revisarlas un ratito. E igual la presentación y el cuestionario lo más pronto que puedan, que lo tengan, porque hay veces, yo nada más tengo chance a veces de revisarlos en las mañanas cuando estoy aquí en el hospital y entonces, pues si lo mandan en la tarde, en la noche, pues tengan por seguro que lo voy a revisar hasta el siguiente día. ¿Sale? Pues les agradezco mucho, vamos bien. Y la próxima clase iniciamos con dudas o con cualquier cosa que tengan respecto a esta clase. ¿Sí? Doctora, muchas gracias. Sí, doctora, Cuídense hasta luego, mucho, gracias a gracias. ustedes, bye bye. Sí, Gracias, doctora, buen día. Muchas gracias. Bye. Recording stopped.